Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Matices Mormones. Hace un tiempo venía reflexionando y hablando sobre un tema bien importante con mi hermano y mi cuñada, el tema de los valores y las virtudes. ¿Son lo mismo? ¿En qué se diferencian? ¿Y cómo se aplican a la Iglesia Sud? ¿Qué tiene que ver? Y después ellos me hicieron ver algo que yo no noté, que los valores son cambiantes. Es decir, si lo traemos a la Iglesia Sud, la Iglesia enseñaba ciertos valores que luego ajustó, cambió, modificó, y después también pensaba en que como personas malas, muy malas, en este mundo, como el rey Leopoldo, que mató millones y millones de personas en el Congo, o Hitler, también tenían valores. Entonces vamos a ver qué es más importante entre los valores y las virtudes y cómo se aplica en la Iglesia Sud. Voy a empezar por lo básico, que es un valor. Un valor es una creencia o un ideal que consideramos importante. Una creencia o ideal que consideramos importante y que guía nuestro comportamiento. Son como brújulas que nos ayudan o usamos para navegar nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestras instituciones. Pueden ser culturales, personales o institucionales. Un ejemplo, la puntualidad puede ser un valor cultural en Alemania, pero no tanto en otras culturas. La familia puede ser un valor universal, pero su definición y priorización pueden variar. Podría citar a Milton Rockich, un psicólogo social conocido por su trabajo en valores, quien decía que los valores son creencias duraderas sobre modos de conducta deseables o estados finales de existencia. Esto él lo dijo en 1973, The Nature of Human Values, en el Free Press. En contraste, las virtudes son cualidades morales inherentes y deseables que se consideran buenas. Una vez más, las virtudes son cualidades morales inherentes y deseables que se consideran buenas o moralmente excelentes. Son características de carácter que nos llevan a actuar de manera justa y ética. Son principios fundamentales que trascienden culturas y tiempos y épocas. Por ejemplo, la honestidad, la compasión, la justicia, la templanza, la humildad. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, argumentó que la virtud es un hábito de elección que consiste en un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquello por lo que se determinaría el hombre prudente. Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro 2, capítulo 6, si quieren leerlo. También podría mencionar a C.S. Lewis en Mero Cristianismo, hablando de las virtudes cardinales. La clave aquí es que los valores pueden ser subjetivos. Y ahí es donde quiero que se enfoquen ustedes los que me escuchen. Los valores pueden ser subjetivos. O me van a decir que los dos ejemplos terribles que di no tenían valores esas personas.
Sí tenían valores. Los valores pueden ser subjetivos y maleables. Pueden cambiar con el tiempo y el contexto. Las virtudes, a diferencia, son más estables, son universales. Como mencionaba, la honestidad. La honestidad no es algo subjetivo. Los valores pueden ser medios para un fin. Las virtudes son fines en sí mismos. El caso de Hitler, que todos conocen. Ahí es cuando los valores desencadenan el mal. O piensen ustedes en cualquier persona que haya hecho el mal, pero esas personas seguían sus valores. ¿Entienden? ¿Puede una persona mala tener valores? Sí, absolutamente. Y no solo eso, sus valores pueden ser el motor de sus acciones más atroces. O me van a decir que esas personas no tenían valores. Sí tenían valores. Si vos analizás las ideologías, encontrás o vas a encontrar que operan u operaban bajo un conjunto muy definido de valores. Quizás no quieren escucharlo, pero otra vez el nazismo, ¿cuáles eran los valores que ellos tenían? Uno era la pureza racial, la superioridad aria y la persecución a minorías. Otro valor era la lealtad, en este caso una lealtad incuestionable a Hitler. Y que eso era más valorado que la moral individual. Otro valor era el orden y la disciplina. Tremendo énfasis en la estructura, la obediencia y el control social. Otro valor era la unidad nacional. No lo quiero pronunciar en alemán, el Volksgemeinschaft. Si alguien habla alemán, díganme si lo dije bien o mal. La unidad nacional. Y lo vemos en políticas hoy en día, la idea de una comunidad del pueblo homogénea, excluyendo a quienes no encajan en esa visión. Pero entonces, estos valores no son inherentemente malos o malignos en su concepto más abstracto. Por ejemplo, la lealtad o la disciplina puede ser algo positivo. Pero el problema es cuando se pervierten y se aplican en una manera que lleva a la destrucción y al maltrato, a la perversión, a la barbarie. ¿Comprenden a dónde voy con todo este tema? Ahora, si llevamos el tema de valores, cuando se vuelven flexibles o virtudes constantes, ¿cómo lo vemos dentro de la Iglesia Azul? Por ejemplo, la Iglesia proclama muchos valores. La familia, la fe, el servicio, la obediencia, la rectitud, la lealtad, la disciplina. Pero la pregunta es, ¿son estos valores inflexibles? ¿O hemos visto vos y yo instancias donde la Iglesia los ajusta, los redefine y a veces en detrimento de virtudes más fundamentales? Por ejemplo, la poligamia. La poligamia fue un valor anterior en la Iglesia Azul. Se enseñó como un principio de orden superior o restauración. El cambio o la acomodación es cuando se abandonó
oficialmente debido a la presión externa. Y según la narrativa de la iglesia, fue por revelación, cuando sabemos que no fue así. Entonces el cambio fue una adaptación de un valor, que era la práctica de la poligamia, a una virtud más elevada. La justicia, la igualdad de género, la armonía social. ¿O fue simplemente una conveniencia para asegurar la supervivencia de la iglesia en la sociedad estadounidense? Recuerden que el gobierno federal puso mucha presión, la sociedad puso mucha presión. Para muchas mujeres polígamas, la obediencia a este valor institucional eclipsó sus virtudes personales, como la autonomía de ellas o el bienestar individual. Creo en esto o voy a seguir este valor o esta enseñanza porque creo en el profeta José Smith y él es un profeta de Dios. Por lo tanto, voy a seguir esta enseñanza. Voy a ser obediente. Voy a ser leal. ¿Qué pasó con los derechos civiles, con la prohibición del sacerdocio a los negros y no poder entrar al templo? ¿Cuál era el valor anterior? El valor anterior era la doctrina de que los descendientes de Caín, afroamericanos, no podían tener el sacerdocio ni entrar al templo. Esto se presentaba como un valor racial o una verdad revelada. Bueno, mi iglesia me enseñó esto y la iglesia enseñó que es un mandamiento de Dios. Por lo tanto, voy a seguirlo. No me importa si no es ético o es inmoral. Voy a hacer lo que la iglesia me enseña. Y luego viene la revocación, o sea, el cambio, la acomodación de ese valor. En 1978, cuando hay miles de cartas, documentos que muestran que fue porque había muchos afrodescendientes en Brasil y nadie iba a poder entrar al templo de San Pablo. Y también fue porque en Nigeria se estaba creando un grupo de la iglesia. Una vez más, es por los cambios sociales. Pero las virtudes no cambian. Se extienden por el tiempo. ¿Entienden la diferencia? No quiero confundirlos. Acá el valor estaba profundamente arraigado a la exclusión racial, algo justificado teológicamente. Pero fue finalmente contradicho por virtudes universales, de igualdad, de dignidad humana, de justicia, que finalmente ganaron tracción dentro y fuera de la iglesia. La adaptación fue forzada. Ese valor se vio forzado por la presión social y la presión legal. El gobierno estadounidense iba a empezar a tomar los bienes de la iglesia, a confiscar los bienes de la iglesia. Entonces la iglesia actúa por virtudes internas o por acomodación a valores externos. Lo mismo sucede lo vemos y lo hemos visto con la política a los homosexuales. Es así, y en muchos temas más. La familia tradicional como unidad fundamental y la condena a las relaciones homosexuales como un pecado grave. La acomodación viene cuando se empieza a usar un lenguaje más suave, iniciativas para la inclusión de miembros LGBT, reconocimiento de la complejidad de la orientación sexual. Y acá vemos cómo un conflicto o el valor de la familia tradicional se enfrenta a virtudes de ¿qué? Por ejemplo, de compasión, de inclusión, de amor, de aceptación. Para terminar entonces, si las instituciones, y en este caso la Iglesia Sud, puede tener valores que no siempre se alinean con las virtudes, ¿dónde nos deja esto a nosotros como individuos? Nos deja con una responsabilidad personal. ¿Entienden?
No podemos dejar que la institución sea nuestra brújula moral. Tenemos que nosotros tomar las riendas de nuestra vida y decir qué es ético, qué es moral, qué está bien y qué está mal. Desarrollar nuestro propio discernimiento ético. Las virtudes están por encima de los valores, y en este caso de los valores institucionales. Las virtudes claves, para terminar, son las que estamos usando nosotros hoy en día. El pensamiento crítico, cuestionar, analizar, no aceptar pasivamente como lo hacíamos. Empatía y compasión. Sentir y actuar en base al sufrimiento de los demás. La justicia, buscar la equidad y lo correcto para todos. Actuar de acuerdo con nuestros principios, incluso cuando es difícil, aunque seas el único, cuando te sientas solo. La humildad, reconocer nuestras limitaciones y la posibilidad de errores en nuestras creencias y errores en las instituciones. Esto no quiere decir que tenés que abandonar una fe o una creencia o la comunidad, sino de ser más consciente y actuar más éticamente. Por ejemplo, la iglesia, invirtiendo en compañías que causan muerte y dolor, con bombas, con armas, no es ético, es inmoral. Invirtiendo millones en compañías como las que apoyan a ICE, donde maltratan personas, no está bien. Bueno, pero la iglesia me enseñó a cumplir la ley y a obedecer la ley y al gobierno y esto y que lo otro. Y ahí es cuando entran en conflicto los valores y las virtudes. Chao, gracias por seguirme. Chao, chao.